gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunos trucos, tips, consejos para vestirnos y lucir más hermosas de lo que ya somos. Esta es la segunda parte, así que si todavía no han visto la primera parte, aquí abajito les voy a estar dejando el enlace directo. Y ahora sí, sin nada más que decir, yo aquí las dejo con la segunda parte de este videito. Vamos a comenzar siguiendo esa regla que dice menos es más en cuanto a los accesorios. Yo pienso que entre menos accesorios utilizamos, más sofisticadas y más elegantes nos vamos a ver. Pero esto también depende de gustos y también tenemos que tener en cuenta el tipo de ropa que estamos usando. Por ejemplo, si estamos usando un vestido de encaje y con un color bastante llamativo, en ese caso ya los accesorios están de más. Así que lo que tenemos que hacer es utilizar los accesorios como un complemento. Por ejemplo, yo también cuando utilizo mi cabello suelto, yo no me pongo aretes porque siento que no los necesito y aparte de que no se me van a ver. En este caso también ando una blusa con manga larga, por lo tanto solo ando anillos porque no puedo andar pulseras porque no se me van a ver tampoco. Y por ejemplo, miren, el estilo de esta blusa viene abierto de aquí, por lo tanto un collar no se va a ver bien. Así que pienso que con este tipo de blusa que yo tengo ahorita, lo más que puedo usar son anillos. Pero si estamos utilizando una prenda simple y de algún color neutro, le podemos dar un toque de color o un toque más bonito con los accesorios. Así que tenemos que tener un balance con la ropa y con los accesorios. Este truco va especialmente para las que tienen poca cintura o simplemente para las que queremos marcar nuestra cintura. Y las prendas que nos ayudan a marcar nuestra cintura son esas prendas que se amarran, las que traen correillitas o las que se ajustan a la cintura. Y aparte que estas prendas hacen doble trabajo. Una nos marcan la cintura y otra nos esconden en la pancita, porque si se amarran de la cintura normalmente quedan un poquito flojitas en la parte de la pancita. Así que a mí me gusta utilizar este tipo de prendas cuando ando en mis días o cuando siento mi vientre inflamado. Este truco no es para nosotras, sino que para nuestra ropa. Yo les tengo que recomendar estos ganchos que son para guindar la ropa, que son de terciopelo, porque es que a mí me han ayudado muchísimo, ya que yo tengo muchas prendas que no se pueden guindar en esos ganchos que son de plástico porque se caen o son muy anchas del cuello o el tipo de tela, bueno, un solo rollo por ahí. Así que estos ganchos que son de terciopelo son los mejores porque todo se queda en su lugar y nada se cae. Así que si a ustedes les gusta guindar su ropa, estos son los ganchos indicados y además son súper económicos, o por lo menos yo los encuentro en Rose por 4 o 5 dólares y vienen 24 ganchos. Yo sé que esto probablemente ustedes ya lo han escuchado 1.000.000 de veces, pero lo tenemos que volver a repetir, y es que las medias no son leggings. Pero también existen leggings que no son de buena calidad y que la tela es bastante delgada, así que tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Especialmente, o en mi caso, a mí me ha sucedido con las leggings que yo uso para hacer ejercicio. Así que yo soy bien cuidadosa con eso y lo que yo hago es meter la mano y estirarlas. Si la piel de mi mano se nota, eso significa que esos leggings están demasiado delgaditos, y a veces nada más tenemos que estirarlos o sentir esa tela para saber la gran diferencia que hay entre la tela delgada y la tela gruesa. Así que mi consejo es que a la hora de comprarse leggings, cuando se las están probando en el vestidor, hagan una sentadilla, y si se les notan sus pompis o sus panties, eso significa que la tela está demasiado delgada. Cuando yo descubrí este truquito me entró una gran alegría porque no lo podía creer, ya que yo normalmente cuando uso este tipo de blusas como la que traigo el día de hoy, que tienen el cuello bastante pequeñito, cuando me las pongo o cuando me las quito siempre las mancho con el maquillaje. Es más, esta la ando manchada de aquí de lado, así que cuando me la quite voy a tener que ir a aplicar este truquito. Y es que la manera más fácil de remover el maquillaje de nuestra ropa es con el jabón de lavar los platos. Este es el mismo jabón que yo utilizo para lavar mis brochas de maquillaje y también las esponjitas, así que este jabón le quita el maquillaje a la ropa en un 2×3. Yo sé que a muchas de ustedes no les gusta planchar al igual que yo,
pero a mí me encanta utilizar esas blusas o vestidos o rompers que son de esas telas que se arrugan fácilmente, así que no me queda de otra que planchar. Y es que lo que pasa que una prenda arrugada no se ve nada bien, por muy bonita que sea la prenda o por muy bonito color que tenga, si esa prenda está arrugada no se va a ver bien. Así que aquí yo les voy a estar mostrando la diferencia de cómo se ve una prenda arrugada y una prenda planchada. Así que tenemos que dejar la pereza y ponernos a planchar, o simplemente pues no compremos esas prendas que se arrugan. Pero como a mí me encantan, no me queda de otra que dejar la pereza. Si a ustedes les encanta utilizar zapatos altos, este consejo les va a ayudar muchísimo, y es que nunca se vayan para alguna fiesta o para un evento especial utilizando un par de zapatos altos por primera vez. Se los digo yo que tuve que aprenderlo a la mala, me llevé una experiencia terrible, pero terrible, que quedé traumada. Así que lo que podemos hacer si nos compramos ese par de zapatos altos, especialmente para esa fiesta o para ese evento, tenemos que practicar en la casa. Así que pónganse esos tacones en su casita y empiecen a caminar por todos lados, para que así ustedes estén seguras de que no las van a lastimar y que los pueden manejar perfectamente. Conozco muchas personas que le tienen miedo a los pantalones blancos. Yo personalmente pienso que si estamos utilizando un pantalón blanco con la ropa interior adecuada, no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, utilizo dos tipos de pantalones blancos. Uno de ellos es el pantalón blanco que es hasta la cintura, así que con ese pantalón yo me pongo estos shorts que son en color piel, y lo mejor para mí es utilizar ropa interior en color piel a la hora de utilizar pantalones blancos. Y para estos pantalones que son de tiro medio, yo utilizo estos panties que también son en color piel. Así que ya saben, no le tengan miedo a los pantalones blancos, simplemente traten de encontrar la ropa interior adecuada. Déjenme y les confieso que a mí antes no me gustaba utilizar camisas o playeras para nada, porque nunca sabía cómo combinarlas, no sabía cómo ponérmelas, se me hacía que se miraban así como que muy simples. Pero ahora que he descubierto estas tres formas de cómo utilizarlas, a mí me encantan, porque se ven así como que bien casuales pero bien lindas y son súper cómodas. Así que la primera forma de utilizar las camisas, y mi favorita por supuesto, es amarrándolas en la cintura. A mí me encanta, especialmente con prendas que son de tiro alto. También las podemos meter solo por la parte de enfrente, ya sea en los pantalones o en los shorts. Y otra manera de la cual se miran muy bonitas también es metiéndolas por debajo de alguna falda y también de los pantalones. Y díganme ustedes si no se ven hermosísimas. Bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que principalmente les ayude, y por supuesto que esperen la tercera parte. Ya saben que si este video les gustó y les ayudó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que tengo canal de vlogs. Aquí abajito en la cajita de descripción está el enlace directo, y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que por allá les comparto un poquito de mi día a día y también les doy muchas ideas de atuendos. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos, y yo las veo en el próximo video. Bye.